Estamos en la iglesia Santa Filomena de Santiago para asistir a un concierto muy especial con el destacado solista y músico chileno Eduardo Figueroa. Se trata de un instrumento especial que es el antepasado directo de la guitarra barroca. Vamos a escuchar un repertorio en un espacio muy particular, muy hermoso, que es esta iglesia de Santa Filomena de Santiago. ¿Sabes, Óscar? Encuentro muy interesante la historia de la guitarra, porque tenemos instrumentos que son sus antepasados directos y que tenían otras características, ¿ya? Como la guitarra barroca, por ejemplo. La guitarra barroca, sí, tenía 5 órdenes de cuerdas, es decir, 5 cuerdas dobles. Estuvo en boga en el siglo XVII y parte del XVIII. Claro, hay compositores muy notables como Gaspar Sanz, por ejemplo, de España, o Robert de Bizet, que trabajó en la corte de Versalles. Y justamente un español, Santiago de Murcia, fue muy importante.
Su tratado Cifras Selectas de Guitarra fue encontrado en Chile y está en los archivos de la Universidad Católica. Exactamente, por el musicólogo Alejandro Vera. Así es. Sí. Te propongo, Lucho, que presentes a Eduardo Figueroa, que viene con una guitarra barroca y con música de Santiago de Murcia. Fantástico. En este hermoso escenario, esta iglesia de Santa Filomena de fines del siglo XIX, vamos a conversar durante este concierto con el destacado solista chileno Eduardo Figueroa. Eduardo, cuéntanos un poco de tu trayectoria, de cómo llegaste a la música antigua, qué es esto de ser un músico antiguo, como suele decirse. Sí, bueno, hoy en día es bastante común, digamos, entre comillas, relativo a la época en que yo me metí en estos instrumentos, que fue en los años 90. Cuando estaba estudiando guitarra clásica, empecé a escuchar repertorio barroco, a escuchar y a tocar repertorio barroco renacentista, y lo primero que se me vino a la cabeza era pensar, cómo sonaría esto en los instrumentos originales. La variedad de instrumentos es enorme, ¿cierto? Sí, sí. ¿Nos podrías nombrar algunos quizá para...? Claro, bueno, uno parte con el laúd renacentista, es como el instrumento, entre comillas, pedagógico, didáctico, Perfecto. también con mucho repertorio, pero además de eso están todos los instrumentos que sirven para hacer bajo continuo, que es una disciplina muy, digamos, importante dentro de los instrumentos de cuerda pulsada antiguos. Y ahí está la tiorba, está el archilaúd, bueno, y está este instrumento también que tiene una cantidad bastante considerable de repertorio, además de su utilidad como instrumento de continuo, que es la guitarra de 5 órdenes. Claro, este es el antepasado directo, podríamos decir, de la guitarra, antes de que se le agregara la sexta cuerda, ¿cierto? A fines del siglo XVIII. Exactamente, claro. Sí. Y un poco del repertorio que estás haciendo, cuéntanos de Santiago de Murcia, que es un compositor muy interesante. Sí, Santiago de Murcia es un compositor muy relevante en la historia de la música barroca española y muy relevante también para la guitarra, para la guitarra, digamos, de 5 órdenes, ya que antes de que se descubrieran estos manuscritos, particularmente el manuscrito de Santiago de Chile, habían aparecido otros manuscritos y también un tratado impreso. Por lo tanto, el repertorio ya era considerable de este compositor y tuvimos la suerte de encontrar un libro acá en Chile. ¿Cómo fue esto de tus estudios en Europa y luego tu inserción en Chile? Claro. Bueno, yo estudié guitarra, me titulé de guitarrista clásico y me fui a estudiar a Italia con el profesor Paul Bayer en Milán. Hice también algunos cursos por ahí, estudié bajo continuo y volví a Chile el año 2006, a fines del 2006. Y ahí me inserté inmediatamente en la Universidad Católica. La Universidad Católica, que vale la pena decir, es cuna de la generación del movimiento de música antigua en Chile. Exactamente. Sí. Sí. Bueno, muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias a ti, Luis.
En nuestro ciclo de guitarra estamos hoy en el Centro Cultural Santa Rosa de Apoquindo para presentar a Juan Antonio Sánchez Chicoria, uno de los más destacados guitarristas chilenos, a la vez que un prestigioso compositor. Juan Antonio nos va a brindar lo mejor de su repertorio en esta oportunidad.
mucho que la guitarra nos ha hecho recorrer lugares fabulosos del Gran Santiago, como este Centro Cultural Santa Rosa de Apoquindo. Y qué maravilloso lugar además, porque está muy bien conservado, tiene hermosos parques. Y recordar que fue la residencia del presidente Blanco Encalada. Así es, a comienzos del siglo XIX. Así es, sí. Y me parece que este es un lugar ideal para escuchar a un gran guitarrista, gran compositor también, Juan Antonio Sánchez. Bueno, Juan Antonio Sánchez es una figura emblemática de nuestro país, un compositor que ha logrado hacer suyo el alma de nuestro país, haciendo una síntesis de las músicas, y eso es maravilloso, diría yo, y altamente valorable por todos. Bueno, es una música muy querida por el público y por los guitarristas, y creo que les va a encantar a nuestros auditores. Juan Antonio Sánchez es uno de los más destacados compositores de nuestro país, a la vez que un guitarrista extremadamente talentoso. Discos, música impresa, música para cine, todo eso reúne su currículum y es un privilegio tenerlo con nosotros esta tarde. Juan Antonio, ¿en qué momento te diste cuenta que además de tocar, tenías la necesidad de componer, tocar tus propias obras? Bueno, la composición estuvo como siempre presente, el juego de inventar música. Desde que empecé a hacer música cuando niño, siempre fue importante hacer mis melodías. Y eso después ya se reforzó cuando conocí el trabajo de músicos como guitarristas y compositores e intérpretes de su música, como por ejemplo Juan Falú en Argentina, el Antonio Restucci aquí en Chile. Sí. Bueno, y muchos otros, ¿no? Entiendo que tú, bueno, licenciado en la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, además tomaste clases con varios de estas grandes figuras, ¿no? Incluido Egberto Gismonti. Y eso te influyó mucho, ¿no? Sí, es decir, yo tomé un curso de composición para guitarra. Ahora, yo ya había publicado 2 discos solistas cuando estudié con él. Antes había estudiado también con un músico uruguayo que ha sido muy importante para mí, que se llama Leo Maslía. Claro, un famoso humorista además. Un famoso humorista, sí. Habría que decirlo, pero es un compositor extraordinario. Lo sé, claro. Y entonces él fue parte también importante de estos cursos que yo tomé, aparte digamos, de los estudios más extensos, como el de la licenciatura en música en la Chile, o el trabajo que hice contigo, como de guitarra más personal. Y tu pieza tan famosa, ¿no? Tonada por despedida, en algún momento todos tenían que tocar esa pieza, la querían tocar. Sí. Es increíble, ¿no? Cuando la compuse, en realidad no, como era algo tan personal, me daba un poco de pudor mostrarla. No estaba tratando de hacer un himno, ¿entiendes? Ya lo creo. No, estaba simplemente llevando la guitarra y a un ritmo chileno, eso sí era algo buscado. Entonces me sorprendió esa reacción. Y tu guitarra se ve que es una guitarra muy especial. ¿Qué tipo de guitarra es esa? Es una guitarra chilena de constructores chilenos, es una guitarra Aliwen. Es mestiza, como le llaman ellos, porque tiene en su construcción elementos de guitarra clásica y también de guitarra flamenca, pensando en la necesidad que yo tengo expresiva de que es parte de la música latinoamericana, que son, por ejemplo, el rasgueo, que es algo del folclore, ¿no? Y que eso tiene que ver con la guitarra flamenca en la construcción, pero también la cosa de los arpegios o del contrapunto, o que es más lo clásico. Nos disponemos entonces a escuchar el programa de Juan Antonio Chicoria Sánchez.